Glorioso eres, Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Dios, y de aprender de tu palabra y aprender lo que nos quieres decir, Padre Santo. Ayúdame, Señor, a tener claridad en el tema que quiero exponer hoy, Padre Santo, y que sea de bendición. Así sea para una sola persona, Dios, que toque su corazón, que toque su vida, Padre Santo, y que este mensaje sea transformador para su vida. Te lo pido de corazón, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén. Hermanos, pueden estar sentados. La Torre de Babel, el gran proyecto de ingeniería. Quiero ponerle título a la prédica, y es que lo que puedes lograr en Dios no tiene límites. Ese es el título de la predicación. Lo que puedes lograr en Dios no tiene límites. Los hombres en este capítulo 11 de Génesis tenían un sueño. Querían hacer una torre que llegara hasta el cielo para poder hablar, para poder ver a Dios, que llegara hasta Dios. Y qué curioso es que cualquiera podría decir, es algo imposible. Ni siquiera hoy día, siglo XXI, se ha podido crear una torre que llegue hasta el cielo. Y más que pueda tocar a Dios, que pueda llegar hasta esas dimensiones. Pero qué curioso es que Jehová dice que lo iban a lograr. Intuitivamente podemos ver que cuando el Señor dice, y nada les hará desistir, está diciendo, yo Jehová tengo que intervenir, porque si no el hombre va a lograr el propósito que tiene. En el momento, pues Dios al momento, pues hace las diferentes lenguas, ¿no? Que no se entiendan. Escuchaba un pastor que decía, dividió las lenguas de tal manera que cuando uno dijera martillo, el otro entendiera pegante. Y cuando el otro dijera carretilla, entonces el otro entendiera madera, de una manera que no se pudieran entender. Pero cuando el Señor divide los idiomas, eso fue lo único que Dios dividió, el lenguaje. Pero nunca limitó los sueños que tú puedes tener como cristiano. Nunca limitó los sueños que podemos tener como seres humanos. Porque Dios nunca dijo que Él limitó el pensamiento cristiano, el pensamiento del hombre. No, Él no lo limitó. Lo único que hizo fue confundir el lenguaje. Lo curioso es cómo la idea pasa a la acción, ¿no? Ellos querían hacer una torre, pero no solo se quedó en el proyecto, no solo se quedó en el voy a hacer algo. No es como uno que el 31 de diciembre de 2014 dijo que este año no me voy a dejar crecer la barba, y sí se la dejó crecer. Si me hago entender, no es el pensamiento de que uno promete y nunca cumple. Voy a bajar de peso y cada día pesas más. Voy a correr 2 kilómetros y te compraste una moto. No es el propósito, no es la promesa falsa que nosotros nos hacemos con la expectativa de que haciéndonos promesas falsas va a cambiar algo. De aquí pasaron desde una idea al hecho, porque la Torre de Babel ya la estaban haciendo, y aquí todo el pueblo es uno, y todos esos y han comenzado la obra. Ellos comenzaron el proyecto que habían soñado. Y qué importante es nosotros como iglesia, los proyectos que tenemos en Dios, que tal vez nunca los ponemos en obra, nunca los ponemos en acción. Una vez hablaba con un amigo músico y él decía, yo tengo un gran proyecto musical, de hacer un impacto, que venga mucha gente, que sea gratis, que nos patrocine tales y tales personas, pero nunca lo hizo. O sea, ¿en dónde quedó el proyecto tan bonito que tenías de traer a tu familia a la iglesia, de traer a tus amigos a la iglesia, que nunca lo has puesto por obra? Nunca lo has puesto por obra. ¿Se te convirtió en una torre de Babel acaso? ¿En algo imposible? ¿O Dios te está truncando el sueño? Pues no, déjame decirte que el único que está truncando tu sueño eres tú mismo. Eres tú mismo el único que está truncando tu sueño. Qué bueno pasar. Hay algo muy curioso. He aquí, el pueblo es uno. Yo creo que lo más importante al momento de la construcción de la torre era que el pueblo estaba unido. El pueblo era uno solo. Buscando, encontré que la unión puede ser de dos maneras. Uno puede estar unido para cooperar con otro,
Yo estoy unido contigo para que tú me ayudes y yo te ayudo y ambos escalar. O puedes tener alianzas. No, nosotros dos no estamos unidos, sino que nos unimos temporalmente para hacerle daño a otro. Y tal vez esta pregunta sea un poco fuerte, pero ¿qué tipo de unión estamos usando nosotros en la iglesia? ¿Es la unión cooperativa en la que tú le dices a tu hermano, unámonos y trabajemos juntos por la obra? ¿O es la unión destructiva? Unámonos para atacar a tal persona, unámonos para hablar mal de alguien, unámonos para que tal persona se aburra de venir acá. ¿Cuál es la unión que te apasiona a ti? Decirle a tu hermano, oye, tú no puedes más, o decirle a tu hermano, ven, yo te ayudo a caminar, yo te ayudo, yo te arrastro. Así sea arrastrado, te ayudo a caminar. O es la unión que tú dices, ¿sabe qué? Usted como no puede caminar ni camine. Usted como no puede ser ni cristiano ni venga a la iglesia. Ese es el tipo de unión que tienen algunos hermanos. Eso pasaba en un país barranquiano, se llama así ese país, queda por allá muy lejos. Y los hermanos se unían para atacar a toda persona que entrara a la iglesia, en vez de hacerlo escalar. Y cada vez que una persona llegaba nueva a la iglesia le decían, no, es que usted tiene que ser santo. Todos estamos en el camino de la perfección. Ninguno aquí puede decir que hoy somos perfectos, todos estamos en el camino. Y qué bueno es, en vez de tomar la unión como algo destructivo, ¿por qué en Cristo no nos unimos todos para hacer algo hermoso en Dios? ¿Cuántos se imaginan esta iglesia llena? Mejor dicho, que abajo toque poner un videobeam. Porque he visto iglesias así, he visto iglesias que tienen 2 pisos y abajo, así como esta, como el estilo de esta. Y están llenas los 2 pisos de la iglesia y abajo toca poner un videobeam porque no cabe la gente. Y las visitas en el culto son 200 visitas en un culto. Uno se queda impresionado, ¿no? Pero es la forma en la que trabajan en unión. Nunca se destruyen, siempre cooperan el uno con el otro. Quiero que abramos, por favor, en Marcos 4:35. Marcos 4:35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Quiero tomar, por favor, no pierda el hilo de la predicación. Quiero tomar lo que dije anteriormente y unirlo con este texto de Marcos. Cuando tenemos un sueño, Dios nos respalda. ¿Cuántos lo creen? Cuando tenemos un sueño, Dios nos respalda. Y en este momento Dios les decía a sus discípulos, oiga, vámonos al otro lado. Nos está respaldando hoy para seguir al otro lado, para pasar. Bueno, vamos a pasar de nivel. Usted tiene un proyecto, tiene un sueño en la iglesia, quieres traer a tu familia, ok, yo te respaldo. Vamos a hacerlo. Y cuando Dios nos respalda, hay una palabra muy importante que se llama la pasión. Porque nosotros tenemos el respaldo de Dios, pero si en tu vida no hay pasión por lograr algo, déjame decirte que nunca lo vas a lograr. Y tú lees historias de grandes jugadores de fútbol, lees la historia de grandes empresarios y todo se resume en una sola palabra: pasión. Pasión. Le pusieron pasión a lo que hicieron. Crearon una empresa con pasión, trabajaban 20 horas al día con pasión, con dedicación. No trabajaban esclavizados creyendo que, ay no, Señor, ¿cuándo es que voy a tener vacaciones? Mírame, Dios. No. Fueron gente que trabajó con pasión, con dedicación, perseverando. Y todo se resume en esa palabra, la pasión. Y ¿cuánta pasión tienes tú por la obra de Dios? ¿Eres de los que dice, bueno, ya yo aseguré el cielo y si mejor que no lo asegure nadie más para que no me quiten espacio en el cielo? ¿O eres de los que piensa, Señor, yo creo que tú moriste por todos, Señor, por todos, por el más vil asesino, tanto por mí, Señor? Y tengo la pasión y quiero que muchos lleguen a tu obra. Hablando de esto, de muchos lleguen a tu obra, yo creo que cuando el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, nos trató de decir, o sea, lleguen a la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí me entienden? A
los voy a describir de esta manera. Sean influyentes en su sociedad y siendo influyentes prediquen el evangelio de Dios porque así llegarán más directamente al corazón de todos. ¿Por qué? Porque todos miramos a los referentes de la sociedad. Todos sabemos quién es el presidente de la república, todos sabemos quién es tal y tal persona, todos conocemos de algún personaje famoso, todos lo conocemos. Pero ¿te imaginas que con tu sueño, teniendo pasión, llegues a lograr influenciar en tu sociedad y predicar desde ese puesto de influencia? ¿Te imaginas el poder que tendría solo el decir Jesús te ama? Porque a veces uno dice Jesús te ama y la gente ya lo ha escuchado 1000 veces. A la gente se lo han dicho 300 millones de veces y ellos dicen, sí, Jesús me ama, pero ¿qué pasa? O sea, Jesús me ama y me lo va a decir una persona a la cual yo le presté dinero y nunca me pagó. O sea, Jesús me ama y me va a decir eso una persona que es violenta, una persona a la cual no respeta los pensamientos de otra. O lo vas a decir desde un punto de influencia en el cual cada persona siempre mire en ti un referente. Qué importante es que Dios siempre nos da el respaldo en todo. Dios te da el respaldo al momento de trabajar. Cuando oras, Dios mío, necesito comida, y a veces Dios hace un milagro y tú dices, de suerte me encontré 50,000 pesos. De hecho, un hermano, estábamos una vez en una iglesia y un hermano estaba orando que no tenía dinero para comprar el desayuno del siguiente día porque pues lo habían atracado y bueno, le había robado. Y no tenía dinero y que él estaba caminando y orando, Dios mío, Señor, yo no tengo nada para comer mañana, pero confío en ti. Y que de pronto el niño se va corriendo y él se va detrás de él y de pronto dice él que mágicamente pasó una persona botando billetes de 50,000 y él vio así como en una rejilla de alcantarilla y estaba el billete y lo coge, pero no había nadie. Entonces, bueno, Dios, gracias. O sea, no quiere decir ahora que Dios es un banco que nosotros vamos a pedirle, bueno, Dios mío, si el hermano le dio 50,000, a mí son 200 porque yo llevo 20 años. No. Sino que en las pequeñas cosas Dios nos da su respaldo, en lo más mínimo. Qué importante es creer lo que Jesús nos dice en su palabra, porque la voluntad de Dios se ve también en su palabra. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios que te dice no hagas tal cosa y tú de manera terca vas y la haces y te va peor? Y uno se estrella y lo peor es que dice, no, me fue mal porque es que no tuve suerte. Y en vez de reconocer que no, me fue mal porque no escuché la voz de Dios, Dios me dijo que no era por ese camino y yo me metí de loco. Qué importante es es escuchar correctamente la voz de Dios. Dios te puede... Hay una frase muy bonita que dice, Dios cuando te va a bendecir manda a una persona y el diablo cuando te va a hacer daño manda a una persona. Y entonces ahí ¿cómo haces? Si es como la misma estrategia. Dios cuando te va a bendecir manda a una persona y el diablo cuando te quiere hacer daño manda a una persona. Hay que saber discernir entre lo que Dios quiere que hagamos y lo que no es bueno para nosotros. Porque la voz de Dios puede escucharse desde cualquier lugar. Puede ser una persona que tú nunca pienses que te va a hablar de parte de Dios y sí, te está hablando de parte de Dios. Entonces, qué bueno es escuchar la voz de Dios. Y en este momento Dios nos dice, pasemos al otro lado. Vamos a estar en este nivel. Soñaste, vas a trabajar por lo que quieres, vamos a pasar al siguiente nivel. Y vamos a leer Marcos 4:38. Ya el clímax de la historia, el momento más emocionante de la historia. Y dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo que les decía ahora, ustedes confían en Dios. ¿Y por qué cuando el camino parece difícil, dudas de lo que Dios te dijo que hicieras? No, me acabaste de decir que sí escuchas la voz de Dios y Dios ya nos dijo pasemos al otro lado. Pero cuando hay una tormenta,
en ese punto, ¿por qué si dudas de lo que Dios te dijo? No le crees al 100%, crees que te va a fallar, crees que hasta ahí llegó. No, ya mi vida llegó hasta acá, Dios me dejó morir. Oiga, y va a ser duro. El sueño que tengas en Dios para realizar va a ser duro, como cualquier cosa en la vida, va a ser dura de conseguir. Si quieres traer a tu familia a la iglesia, más de uno sabe que eso es algo prácticamente imposible, porque la familia le cree a todo el mundo menos a la familia. A usted le cree todo el mundo menos lo que lo conocen, los que son su familia. Menos tu familia. Si tu sueño es que mucha gente llegue a la iglesia, se te van a presentar las dificultades habidas y por haber. Te van a decir que eres un loco, que es que no, Señor, que es que nosotros no estamos diseñados para hacer unas mega iglesias de esas, nosotros tenemos que ser poquitos. Otros te van a decir, usted se volvió loco, ¿cómo así que traer mucha gente? Usted no respeta el pensamiento de la gente. Bueno, yo repito mucho eso porque eso me pasó una vez que salimos a evangelizar y había una persona que nunca salía y yo le pregunté, oye, ¿usted por qué no sale? Es porque yo respeto el pensamiento de los otros. ¿Cómo así? No, que si una persona es de tal religión uno no tiene por qué imponerlo. Pero no es imponerle, es mostrarle al Dios que tú tienes. Oiga, y qué bueno mostrar al Dios que nosotros tenemos por medio de la sonrisa, de un trato amable, de tu vida. Porque tú a veces predicas, yo confío en Dios. Y mucha gente se da cuenta que como que confían más que en Dios. O sea que tu Dios es esto. Qué lástima, ¿no? Reducir a Dios a algo que ni siquiera es tuyo. Ni siquiera es tuyo. Tú sacas un billete que tú tienes hoy y lo quemas y estás cometiendo un delito porque ese billete no es tuyo. Ese billete es del Banco de la República. Lo que es tuyo es el valor que representa el billete, pero el billete no es tuyo. Y te pueden meter hasta preso por eso, porque es un delito. Y tú dirás, ¿cómo? O sea que esos billetes que usted tiene no son suyos. El día que el Estado quiera quitarse, se los quita. Eso es del Estado. Y, oiga, y hay personas que confían más en otras cosas que en Dios. Hay personas que confían más en lo que te puede decir tu amigo que en lo que te puede decir Dios. Dios ya nos dijo, pasemos al otro lado. Oiga, qué curioso, Dios estaba durmiendo. Apliquemos esto a la vida diaria, a la vida de hoy. ¿Cuántas veces tenemos, porque me incluyo, tenemos un sueño y vemos que Dios está, bueno, Dios mío, ¿y tú qué? No vas a hacer nada. Dios mío, yo hace 10 años quiero comprar una casa, Señor, y he trabajado mejor dicho, sudando sangre. Señor, pero ¿tú qué? Parece que a mí me echaste, a mí no me hiciste la sal de la tierra, sino el salado de la tierra. Señor, o sea, me echaste fue toda la sal encima. ¿Cuántas veces tienes un proyecto? Dios mío, yo quiero hacer este negocio, yo sé que Dios me puede bendecir haciendo esto. Y no se te dan las cosas y tú dices, pero Señor, pero yo lo estoy haciendo de la manera correcta. Dios mío, estoy bien en todo lo que hago, Señor. Voy a la iglesia, hago el acto religioso de ir a la iglesia. Trato bien a mis hermanos, te adoro con mi economía, con mis bienes económicos. Señor, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Y ese hermanito que lleva 3 meses, tú lo bendices y a mí me tienes la mala. Bueno, vulgarmente, ¿no? La mala. A mí mejor dicho, estás de espaldas a mí, Señor. Me das la espalda, ¿por qué? Y Dios parecerá durmiendo, pero hay momentos en los que Dios quiere retar tu fe. Hay momentos en los que Dios quiere retar tu fe. ¿Hasta qué punto eres capaz de creerle a Dios? ¿Hasta qué punto? Y si me creen, todos saben la historia de Job. ¿Hasta qué punto fue capaz de creerle a Dios? Y en realidad yo digo que si yo hubiese sido Job, yo creo que ese libro hubiese acabado como en el capítulo 10.
como en el capítulo 10, porque en el capítulo 10 llegaron los amigos. Entonces, como en ese capítulo hubiese acabado el libro, ¿cuánta medida de fe tienes hoy? ¿Crees en Dios lo suficiente o crees que Dios está durmiendo y que no te ha prometido nada? Porque Dios les dijo, pasemos al otro lado. Llamaran o no llamaran a Dios, ellos iban a llegar al otro lado. Les quiero decir, llamaran o no llamaran a Dios, ellos iban a llegar al otro lado porque ya Jesús les había dicho, vayamos al otro lado. Ya Jesús les había dicho, tranquilos que sí vamos a llegar. Pero Dios a veces reta tu fe. ¿Cuánto eres capaz de creerle a Dios? ¿Será que llega la primera persona que te dice, no le creas a Dios, ese proyecto que tienes es bueno, pero no lo hagas así, mejóralo de otra manera? ¿Y eres capaz de creerle más a esa persona que a Dios? Dios reta tu fe. Dios reta tu fe, pero siempre está pendiente de ti. Siempre está al cuidado de ti. Siempre está viendo cada paso que das. Salmos dice, Él conoce, Él cuenta los cabellos de tu cabeza. ¿Cuántos cabellos tenemos en la cabeza? Si en promedio al día perdemos 100 cabellos. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, en promedio al día perdemos 100 cabellos. Y es una persona normal, una persona que ya tenga otra alopecia, pues pierde más. Y tú, ahora, multiplica eso por 365 días del año y esos son solo los cabellos que se te caen. Ahora cuenta los que tienes en la cabeza. Y tú, Dios siempre está al cuidado de ti. Dios te ama de tal manera que por eso te convirtió en su hijo. Te adoptó como su hijo. Y te quiere bendecir como Él bendice a sus hijos. Oiga, qué hermoso es saber que Dios actuará a su tiempo. A su tiempo Dios actúa. A veces queremos las cosas corriendo, las cosas con afán. Yo cuando aprendí a un instrumento, Dios mío, pero yo ¿por qué no toco bien? Claro, llevaba 2 días de clases, pues imagínense, ¿no? Pues muy poco tiempo para lograr tocar bien un instrumento. Y a veces es así, queremos todo enseguida. ¿Y por qué queremos todo enseguida? Porque queremos demostrarle a otro que Dios sí nos bendice a nosotros y a Él no. Porque a nosotros, los latinoamericanos, nos mueve un sentimiento que se llama la envidia. Ustedes sí han escuchado eso, que en Latinoamérica se muere más la gente de envidia que de cáncer. Eso es en toda la gente se mueve por la envidia. Tú quieres que Dios te bendiga no para alabar más a Dios, sino para demostrarle a otro que Dios sí te bendice a ti y que al otro no lo bendijo. Oiga, qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte eso. O sea, tú deseas que Dios te bendiga a ti para demostrarle al otro, Dios a ti no te escucha y a mí sí. O sea que yo soy más importante para Dios. O sea que cuando tú le hablas a Dios, Dios está desconectado, pero cuando yo le hablo, Dios se pone disponible. Dios actuará a su tiempo. Y esto aplica para cualquier persona, porque cualquier persona puede pedir a Dios y Dios actuará a su tiempo. Tú quieres que tu familia venga mañana, de pronto no es mañana el día, de pronto es en una semana, de pronto es en 3 años, pero quiero que hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Pero qué bueno que si tienes un sueño, te unas con un hermano, te unas con alguien y que te colabore. Hermano, ayúdeme en oración, hermano, ayúdeme en mi sueño, tengo tal proyecto, hermano, ayúdeme a soñar, ayúdeme a hacer realidad todos los planes que tengo para que la iglesia de Dios crezca, para que muchas personas lleguen al Evangelio y tengan mucha pasión, ¿no? Pasión por lo que hacen, pasión por lo que predican, pasión por lo que creen, pasión por lo que cantan. Hay muchas personas que hacen las cosas porque les toca, pero qué bueno que cuando hagas las cosas para Dios, hazlas con pasión. Hazlas diciendo, Dios mío, si tú moriste en la cruz por mí y resucitaste, lo mínimo que yo puedo hacer es tener pasión y amor por todo lo que tú haces por mí. Y no te preocupes.
Dios parecerá, tú puedes pensar que Dios está dormido, pero está pendiente de ti. Y Él actuará a su tiempo. Ahora quiero decirte, ¿cuál es tu sueño en Dios? ¿Qué proyectos tienes para la iglesia? ¿Se te acabaron las ideas? ¿Ya no quieres predicarle a nadie más? Para ti ya estamos completos. O sea, para ti ya el cielo está completo y no crees que quepa nadie más. Para ti ya la felicidad está completa. O sea que ninguna persona más merece ser feliz en el nombre de Dios. O sea que para ti tus amigos merecen la perdición, que tu familia merece la perdición. ¿Crees eso? ¿O tienes un sueño que no has puesto a funcionar todavía? ¿O tienes un proyecto que sabes cómo hacerlo, pero que no tienes la pasión para hacerlo? ¿O tienes la pasión para hacerlo, pero no te has unido con alguien que te ayude para seguir, para cooperar y lograr juntos ese sueño? ¿Cuál es tu sueño en Dios? ¿Qué piensas hacer con lo que Dios te ha dado? ¿Quedártelo para ti solo? ¿Qué piensas hacer con la cruz, con el sacrificio de Dios? Ya, o sea, llegó a ti, ya no merece llegar a nadie más porque ya llegó a ti. O sea que tú eres prácticamente la persona más importante sobre la faz de la tierra. ¿O tienes la humildad para decir, Dios mío, ayúdame a predicarle a otras personas? Señor, tal vez no soy bueno hablando, pero ayúdame a predicarles con mi vida. Señor, tal vez no soy bueno hablando, pero ayúdame a predicarles por medio de una canción. Señor, no soy bueno hablando, pero ayúdame a predicarles por medio de mi felicidad, de mi sonrisa, de mi trato. ¿O te vas a quedar estancado siempre pensando que si no vienen es porque no están destinados a ser salvos? ¿O tú crees que, porque el que piensa así es porque cree que tiene poder sobre la salvación? ¿Tú crees que tienes poder sobre quién es salvo o no? Porque si te digo la verdad, los que menos deberíamos ser salvos deberíamos ser nosotros. Y tú dirás, ¿cómo? Yo no fui un guerrillero, yo no fui una persona mala, yo a nadie maté, a nadie robé. Pero no merecías ni siquiera estar hoy en la iglesia, ni sentir la presencia de Dios en tu vida. Pero Dios murió, y murió por tus pecados, y murió por ti, y murió por los pecados del mundo. Y cada vez que necesitamos limpiarnos, nos limpiamos en su sangre. Así que, hermanos, quiero invitarlos a hacer esta oración. Vamos a estar de pie. Quiero invitarlos a que piensen cuál es tu sueño en Dios. ¿Qué has pensado? ¿Qué pasa con tus amigos, con tu familia, con lo cercano, con los sueños que tienes académicamente, con los sueños que tienes tal vez musicalmente, con los sueños que tienes en cualquier ámbito? ¿Qué pasa con ellos? ¿Los vas a lograr? ¿Crees en Dios que Dios sí te va a dar las fuerzas para lograrlo? ¿O simplemente los vas a dejar tirados como la Torre de Babel? ¿O los vas a dejar tirados como algo que lo hubiese hecho pero no lo pude hacer? Me quedó imposible. Porque si para ti es imposible, para Dios no hay nada imposible. Señor Padre Celestial, glorioso eres Dios. Ayúdanos a cumplir nuestros sueños en ti, Padre Santo. Ayúdanos a traer más personas a tu nombre, Dios. Ayúdanos a creer en lo que tú nos dices, Padre Santo. A veces creemos más lo que nos dicen otras personas. A veces creemos más cualquier cantidad de cosas que leemos que lo que en realidad tú nos has prometido, Dios. ¿Será que estamos estancados y creemos que ya nadie más merece ser salvo? ¿O simplemente es nuestro pensamiento humano y tú quieres que hagamos cosas más grandes, Dios? Yo creo en ti, Dios, y sé que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Yo creo en ti, Dios, y sé que tú eres victorioso, Dios. Y por tanto, Señor, yo declaro que también soy victorioso por tu nombre, Padre Santo. En tu nombre te lo pido, Dios. Ayúdame a llegar a muchas personas, a cumplir mis sueños, Dios. Y que no solo se queden en la promesa a veces tonta que uno hace. Dios mío, te prometo tal cosa y termino haciendo totalmente lo contrario. Dios mío, ayúdame que por lo menos hoy sea un poco más cristiano que ayer. Que por lo menos hoy te crea un poco más, Dios. Un poco más. Te lo pido, Padre Celestial. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ti, El alfa y la omega, el principio.